Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Para eso vamos a pedirle a la persona encargada, por favor, que pueda tener la primera oración. Oremos. Ya, hermanos, cierren su ojito. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le damos las gracias por esta oportunidad a usted que nos da de reunirnos, Señor, de poder hablar acerca de usted y conocer más acerca de usted, de su palabra. Ayúdenos a no separarnos de usted y también eh, a guiar a la hermana Jacqueline, Señor, para que todo lo que ella diga, Señor, sea conforme a su palabra, Padre. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios nos bendiga. Vamos aquí con la clase de hoy. Ya, miren, creí necesario ahondar un poquito más en los tres mensajes. Especialmente tengo a ver, no sé cómo calificarlo, pero tengo la inquietud de poder entender mejor a qué se está refiriendo la voz que emitieron los 7 truenos cuando habla de esas verdades que tienen que ser descubiertas para que podamos, o sea, tenemos que vivir sucesos o eventos que se van a producir bajo los mensajes primero y segundo. No habla el tercer mensaje, para que entonces podamos descubrir cosas, o sea, en ese proceso al parecer tenemos que aprender cosas más profundas que Dios nos tiene que enseñar, pero tenemos que ser probados. ¿Ya? Y luego de eso, entonces, iniciaríamos el tercer mensaje, al parecer como se da aquí. Y yo me he introducido mucho a estudiar esto esta semana, Dios es testigo que he estado, pero miren, yo dije, para no atrasarme el sábado, voy a empezar hoy día mismo, y empecé desde el domingo todos los días, cada momento que puedo estoy metida aquí estudiando y escribiendo, y aún así he ido descubriendo tantas cosas que no alcancé a preparar todo lo que tenía. Alguien parece que, no sé si Gloria se le quedó un micrófono prendido. ¿Ya? Entonces sí, vamos a ahondar un poquito más en esto, como les digo, porque es importante conocer bien esto, para que podamos estar en condiciones de cumplir esa prueba, pasar bien esa prueba que va a hacer en este tiempo, cuando dice que estamos pasando, todavía estamos en los mensajes primero y segundo, ¿ya? Vamos a ver entonces sobre eso. Y dice, los mensajes de Apocalipsis 14 son los que servirán para probar al mundo, constituyen el evangelio eterno y deben hacerse resonar por todas partes. Entonces ya aquí a mí me llamó la atención algo, porque resulta que nosotros tenemos como así, el primer mensaje, el evangelio eterno. ¿Mm? Y claro, y volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha venido. Y entonces nosotros decimos, bueno, generalmente el evangelio eterno lo dejamos con el primer mensaje. No, la introducción es para los 3 mensajes. ¿Ya? Y el primer ángel dice, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido, pero el evangelio eterno es el tema de los 3 mensajes. ¿Ya? Así que primera cosa, muy claro eso, los 3 mensajes tienen que ver con el evangelio eterno. Y habla de cosas que la gente, miren, generalmente la gente entiende evangelio como solamente buenas nuevas. Pero el evangelio eterno, por ejemplo, tiene, bajo el tercer ángel, porque también el tercer ángel constituye el evangelio eterno, tiene amenazas, tiene advertencias fuertísimas, las más duras que se han dado en la historia de la humanidad, pero que son para remecer al mundo para que pueda tener opción de salvación. Y son eso el evangelio también. Quiere decir que todavía Dios nos tiene misericordia y está haciendo todo lo que está de su parte para salvarnos. Entonces, igual es evangelio. Son noticias buenas, porque Dios cuando se preocupa de nosotros, miren, la Biblia dice que Dios ama, o sea, Dios castiga a todo aquel que toma por hijo, ¿ya? Así que nosotros no nos sintamos mal cuando Dios somos castigados, porque a los bastardos, dice, no se les castiga, pero a los que son hijos, sí. Entonces, es buena nueva que Dios a veces se preocupe de remecernos un poquito, y eso es parte del Evangelio. Y deben hacerse resonar estos mensajes, los 3, por todas partes. Ahora dice, la proclamación de los mensajes primero, segundo y del tercer ángel ha sido establecida por la palabra inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima, ¿ya? Ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que la que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. Así,
dice esto, que como nadie está autorizado para decir que vamos a sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo, y de hecho algunos lo hacen de paso, de hecho han hecho unas Biblias que les gustan los salmos, o sea, es como el niñito que le gusta la pura mermelada, se come la mermelada y deja pelado el pan. Entonces aquí igual, sacan todo el Antiguo Testamento, excepto los salmos, porque los salmos les traen muchas palabras de esperanza, eso lo dejan, los salmos y el Nuevo Testamento. Y hay unos libritos que regalan, yo no me atrevo a decirle Biblia, porque contiene solamente los salmos y el Nuevo Testamento. Y entonces hay gente que sí sustituye entonces el Antiguo Testamento por el Nuevo. Pero el hermano White está diciendo aquí que ninguna autoridad tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes, de los tres, ¿ya?, que la que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. O sea, en otras palabras, así como nadie está autorizado para eliminar el Antiguo Testamento y decir que ahora solamente vale el Nuevo, tampoco nadie tiene derecho para cambiar la ubicación de los ángeles, primero, segundo y tercero. Nadie puede decir, por ejemplo, el primer ángel era para el tiempo de Adán, el tercer ángel para los tiempos de la venida de Cristo, o cambiar los tres ángeles y decir, ya se predicaron estos mensajes en el pasado, esto fue antes de que Cristo muriera en la cruz, o fueron cuando Cristo murió en la cruz. No, nadie tiene autorización para cambiarlos de su ubicación, ¿ya? Y hay, como vamos a ver, dos tipos de ubicación del mensaje, una ubicación espiritual y una ubicación temporal. Entonces, vamos. Dice, acá esta cita, y esto se la estoy recordando, porque son importantes, te las vi. Desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, ¿qué pasó con estas? Se han estado volviendo cada vez más corruptas. Y vimos todo ese tema con el mensaje del segundo ángel, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque el segundo ángel, cuando puso la fecha de nuevo, ¿no es cierto?, la puso de la segunda venida de nuevo, la puso esta vez para 1844, corrigiendo el error que había habido, por lo cual la habían calculado para 1843, esto hizo que muchos se apartaran del movimiento y eso significó la caída de muchas iglesias y de todas las iglesias finalmente, ¿ya? Las iglesias dejaron de ser el objeto o sea, instrumento de predicación de Dios para el mundo. ¿Por qué? Porque ellos no escucharon la predicación de Dios mismo para ellos, ¿ya? Entonces, ellas cayeron de esta función, de este privilegio y de este deber que Dios les había impuesto, ¿ya? Y desde ese entonces vimos que pasó que realmente hubo una corrupción tan grande en las iglesias que hasta en los diarios de la época se escribía acerca de eso, y de que había desde hace algún tiempo, y era desde esa fecha, un decaimiento moral terrible en las iglesias. Y esa fue la razón, fue que Dios las abandonó. Ahora, el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Este decaimiento no fue completo. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. ¿Se acuerdan de esa cita que vimos? Porque como en la cita de la caída de Babilonia, dice, porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Pero la hermana Juárez dice, no puede. ¿Verdad que cayeron las iglesias? Como un instrumento del Señor. Pero aún no han caído completamente porque no se ha cumplido completo lo que decía de ellas cuando cayeran. Y decía que tenía que dar de beber a todas las naciones del vino furor del furor de su fornicación. Y aún, dice, ¿no es cierto?, el Espíritu de Profecía, aún no ha dado de beber a todas las naciones. Por lo tanto, en la caída esta no fue completa, ¿ya? Fue de los que participaron de esa caída, que eran los que estaban en Estados Unidos en ese momento, de las iglesias, ¿no es cierto?, que le dieron la espalda a esto, y como dijimos, hubo nuevos miembros que se fueron integrando después de estas iglesias y fueron naciendo nuevas personas que no sabían de este mensaje y pertenecen todavía a iglesias como las que había en ese tiempo, pero esas personas no están caídas. Pero para que esto se cumpla plenamente, tienen que estar absolutamente caídas, con todos los miembros caídos, y por lo tanto eso aún no se ha cumplido. Además, que ellas se van a unir para dar de beber esta fornicación, este vino de la fornicación a todo el mundo. Y todavía no se ha consumado su unión, aun cuando hemos visto muchos avances en esto del ecumenismo, de que se unan las iglesias, ¿ya? Pero se van a unir para dar de beber al mundo este vino, ¿ya?, de la fornicación, ¿ya? Pero ahí, cuando eso ocurra, entonces sí habrán dado de beber a todas las naciones, y entonces habrán caído completamente.
¿Ya? Ahora, el mensaje del segundo ángel habría de ir a Babilonia, las iglesias, para proclamar su caída y llamar al pueblo a salir de ella. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el destinatario del mensaje del segundo ángel? Según esta cita, era Babilonia, o sea, las iglesias. No era un mensaje todavía como para todo el mundo, como estamos viendo, ¿ya? Era un mensaje que era para Babilonia, para proclamar su caída, para darles esta advertencia y llamar al pueblo a salir de ella. Y salieron, ¿eh? En ese tiempo, ¿se acuerdan ustedes? Y decía la cita, mire, de primero escrito, se las voy a recordar. A ver, primero escrito, sí. Se las voy a recordar porque ahí decía por qué el Señor permitió o le pidió a su ángel que hiciera esa labor de sacar de ahí a los que estaban siendo perseguidos dentro de su iglesia por creer en el mensaje de Miller. A ver, decía, acá está, buscando el capítulo exacto. Miren, está en el capítulo que se titula Otra ilustración. En la página, el capítulo es la página 245, pero la cita que voy a leerles está en la página 246. Cuando dice el transcurso del tiempo definido los había probado, eso está en la mitad del segundo párrafo. Y muchos fueron pesados en la balanza y hallados faltos. En alta voz aseveraban ser cristianos y sin embargo no había casi detalle alguno en que siguieran a Cristo. Más adelante dice, los ángeles veían a los santos y puros mezclados con los pecadores de Sión y con los hipócritas que amaban el mundo. Habían velado sobre los verdaderos discípulos de Jesús, pero los corruptos estaban afectando a los santos. A aquellos cuyos corazones ardían de intenso deseo de ver a Jesús, les prohibían sus profesos hermanos que hablasen de su venida. Los ángeles veían la escena y simpatizaban con el residuo que amaba la aparición del Señor. Otro poderoso ángel fue comisionado para que descendiese a la tierra. Jesús le puso en la mano algo escrito y cuando llegó a la tierra clamó, ha caído Babilonia. Entonces vi a los que habían sido chasqueados, o sea, lo que hizo este ángel fue dejar en evidencia ante los ojos espirituales de los sinceros de que sus iglesias habían dejado de ser el instrumento elegido de Dios para la predicación del mensaje. Entonces, dice nuevamente, vi a los sinceros, a los chasqueados, mirando con sus ojos al cielo, con fe y esperanza en busca de la aparición de su Señor, etc. Y dice, el chasco que habían sufrido había debilitado su fe a medida que el pueblo de Dios se unía en el clamor del segundo ángel, la hueste celestial manifestaba el más profundo efecto en el interés del mensaje. ¿Y cómo lo hizo Jesús para sacar a los buenos de ahí? Permitió que ellos sufrieran un segundo chasco. ¿Ya? ¿Para qué? Para que todos los que no eran sinceros los persiguieran con más ahínco y ellos pudieran salir. ¿Saben que pasó algo parecido? Muy parecido, y está, mire, se lo voy a leer, porque es demasiado parecido, yo lo pensé la otra vez cuando les leí esto, pero es lo mismo, Dios obra de la misma manera siempre. Está en el libro Patriarca y Profeta, se los voy a mostrar enseguida. A ver, esto que pasó parecido es cuando el pueblo de Dios que estaba en Egipto fue visitado por Moisés de parte de Dios para sacarlos de allí. ¿Ya? Entonces, miren lo que pasó. Se los leo. Sí, está. A ver. Miren, aquí está. Dice, los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos, pero aún no estaban preparados para la liberación, igual que nosotros. Tal vez por eso son los eventos o sucesos de los primeros dos mensajes que dice que tenemos que ser probados, para que podamos tener más luz y realmente podamos proclamar el mensaje del tercer ángel. Dice, pero aún no estaban preparados para la liberación. Tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre antes que enfrentar las dificultades que acompañarían el traslado a una tierra extraña
y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante Faraón. Rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio. Que es lo mismo que va a pasar ahora. Se va a volver más fuerte todavía la persecución. ¿Para qué? Para que tengamos deseos de abandonarlo todo por el Señor. Ya, porque ya nada va a valer la pena. Porque ya no vamos a tener nada. Ya ni nos van a dejar comprar ni vender. Ahora dice, rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio y para revelarse a su pueblo. Cuando vieran su justicia, su poder y su amor, y esas son las cosas que vamos a tener que ver nosotros, seguramente los 7 truenos, su justicia, su poder y su amor. Cuando vieran eso, ¿qué iba a pasar? Elegirían dejar a Egipto y entregarse a su servicio. La tarea de Moisés habría sido mucho menos difícil de no haber sido que muchos israelitas se habían corrompido tanto que no querían abandonar Egipto. ¿Se fijan? Así que, ¿qué tuvo que hacer Dios para que quisieran abandonar Egipto? Tuvo que hacerles tan odiosa la vida en esa tierra donde estaban, que ellos quisieran salir de allí. ¿Qué va a tener que hacer el Señor para que nosotros podamos dedicarnos como labor prioritaria a predicar el mensaje y dejarlo todo lo demás de lado? Va a tener que hacernos tan odiosa nuestra estadía en este mundo como para que realmente ese sea el interés absorbente y no nos dediquemos tanto a otras cosas que nos estamos dedicando que son terriblemente banales. Esa es la verdad. Y aún algunas no siendo banales, no son para los hijos de Dios, que vivamos todos temerosos de que, ay, que nos vamos a contagiar, nos vamos a morir, que no, y esas cosas y ese miedo. Yo sé que hay que ser prudente. Yo no salgo a la calle sin mascarilla, yo me cuido, hermano. Pero una cosa es cuidarse y la otra es vivir siempre casi aterrorizado. Ahora, y este es al margen, pero sería muy bueno que aprendiéramos, como se nos ha dicho, que va a haber tantas enfermedades en el tiempo del fin y que nosotros pronto ya no va a haber obra en la línea ministerial, sino solamente obra médico-misionera. Ya sería hora que fuéramos aprendiendo algunos tratamientos naturales para poder dar a las personas una alternativa, tratamientos buenos y también para estas plagas como el coronavirus y otras. Yo sé de una hermana en Estados Unidos que estudió 2 años en asuntos de naturales y adventistas y sabe usar esos tratamientos. Yo digo, deberíamos implementar un sistema para que vaya a todo el mundo, para que tengamos una forma de mostrar cómo Dios dejó otras alternativas naturales para sanar a los que confían en Él. No hemos hecho nada al respecto. Generalmente los encargados de salud dictan las mismas cosas que ha dicho el gobierno, pero no buscan una alternativa cristiana para además poder entregar el mensaje, que la gente pueda ver el poder de la verdad. Cuando Dios nos dice que hay medicinas que son mejores que la otra, tenemos que saberlas usar. Yo confieso que no sé. Sé que había unas cataplasmas de orégano y algo así, nada más, pero eso es como muy limitado. Pero si llega un hermano mal, ¿qué le vamos a ofrecer? Hemos sido muy irresponsables en esto. Nosotros deberíamos estar en condiciones ya de poder ofrecer algo al respecto. ¿Ya? Bueno, eso era una nota al margen, que si alguien puede hacer algo, sería bueno que lo hiciera. ¿Ya? Y también por ahí puedo entregarles alguna forma, cómo contactarse con esta persona que ya tiene algo de experiencia con esto para que pudiera también nuestra iglesia levantarse, porque saben que dice que el mensaje de la obra de salud es el brazo del mensaje del tercer ángel. Y también tenemos en nuestra Biblia registrados que van a haber muchas pestilencias, ¿ya? Muchas van a ser fruto de las guerras, pero otras van a ser estas cosas, como estas pandemias. Y apareció otra cepa que no hay vacuna para eso. Entonces, ¿qué vamos a estar siempre dependiendo del mundo para poder encontrar la salud? Deberíamos nosotros ya buscar algunos medios, pero en forma responsable, bien hecha, estudiada, como se debe hacer, para tener esa alternativa de también llevar el mensaje. Ahora, aquí miren, el mensaje del segundo ángel habría de ir a Babilonia, las iglesias, para proclamar su caída y llamar al pueblo a salir de ella. Este mensaje era para las iglesias, más que para el mundo.
este mismo mensaje ha de ser proclamado la segunda vez. Entonces vamos a ver que este mensaje debe repetirse. Después de esto vi a otro ángel, y vamos a ver a cuál ángel se está refiriendo, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿De qué ángel está hablando aquí? Del tercer ángel. Pero está hablando del tercer ángel que tiene un mensaje que se intensifica y se transforma en el mensaje de Apocalipsis 18, que algunos le llaman el cuarto ángel, pero en el fondo es el mismo mensaje que viene a ser reforzado. El mismo mensaje de el segundo ángel viene a ser predicado ahora por otro ángel, ese mismo mensaje. Ahora viene otro ángel que desciende del cielo con gran poder y la tierra es alumbrada con su gloria, ¿ya? Y dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Ya, testimonios para los ministros, 59. Entonces, este mensaje que nosotros decimos primer ángel, segundo, ahora viene el tercero, pero resulta que no está hablando de Apocalipsis 18, a ese le hemos llamado siempre el cuarto ángel, pero resulta que también es el tercero, es el mismo tercer ángel que viene a reforzar el mensaje del segundo, y que al comienzo no lo hace con tanto poder, pero cuando ya lo hace con harto poder es cuando las iglesias han terminado de caer completamente y entonces se han llenado de todo espíritu inmundo y de toda ave inmunda y aborrecible. Y ahora, decían las citas que vimos en la clase pasada, ahora los pecados de las iglesias deben ser denunciados en forma específica. ¿Ya? Parece, Germania, que se te quedó encendido el micrófono, creo que es aquí. Así que para que veas eso. Entonces, ¿se fijan ustedes? Miren, ahora, dice, este es nuestro mensaje, el mismo mensaje que están proclamando los tres ángeles, ¿ya? Yo le estoy poniendo adrede esta cita así para que vean que se nos arma confusión en determinado momento y tenemos que saber ubicar las citas en su momento específico y vamos a ver cómo. Yo lo estoy adrede confrontando con algunas citas para que busquemos la respuesta. Entonces, aquí está diciendo, este es nuestro mensaje, el mismo mensaje que están proclamando los tres ángeles. Y no decía que todavía no estaba totalmente caída Babilonia en el segundo mensaje, todavía no estaba completo. ¿Y cómo estamos proclamando los tres? Pues si el tercero tiene que venir después. Y más encima dice que primero tiene que cumplirse una hora de los dos mensajes. ¿Y cómo acá dice que estamos proclamando los tres? O sea, que no entiendo. Bueno, yo también en un momento no entendía. Vamos a tratar de poder comprender esto. Dice, este es nuestro mensaje, el mismo mensaje que están proclamando los tres ángeles que volaban por en medio del cielo. La obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a un mundo caído. Es el evangelio eterno. Y son los tres el mensaje juntos, ¿ya? Y es un mensaje de misericordia, como dijimos, ¿ya? Es una advertencia que es una última oportunidad que nadie merece, pero que Dios la da. Es una oportunidad de gracia. Consiste en proclamar al mundo el mensaje final de misericordia a un mundo caído. Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Y vamos todo bien. Mire qué lindo, está bajando el poder de Dios. Pero, en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña. Nosotros a veces pensamos que el trigo es la iglesia y la cizaña es el mundo. Sí, pero esta cizaña es el mundo dentro de la iglesia, porque están ocurriendo estas divisiones. ¿Dónde dice aquí? En la iglesia. En la iglesia hay trigo y cizaña. Crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. ¿Ya? Eso es en la iglesia. Ahora dice, la cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Ya, entonces estamos claros que cuando está diciendo aquí que estos dos grupos van a crecer juntos hasta el momento de la cosecha, estos grupos dentro de la iglesia, se está refiriendo que van a crecer juntos hasta el tiempo cuando se termine, se cierra la puerta de la gracia. ¿Se fijan? Hasta ese momento, hasta cuando se cierre la puerta de la gracia, van a estar juntos. Van a, digamos, crecer juntos. ¿Ya? Así es que no es hasta la segunda venida, es hasta el cierre de la gracia. Allí se produce la separación. ¿Ya? Dios termina de separar.
va separando a poco, a medida que va ocurriendo el juicio, y va sacando la cizaña para un lado. El juicio de los vivos dura muy poco, como dijimos, de acuerdo a la cita de primero escrito, página 67, solamente duraría unos pocos meses. De acuerdo a esa cita, duraría solamente unos pocos meses. Y ese tiempo, cuando pasa ese tiempo, se cierra la puerta de la gracia. Así es que, para que tengan una idea más o menos. Ahora dice, la obra se intensificará y se tornará más activa hasta el mismo fin del tiempo. Y todos los que trabajan junto con Dios contenderán fervorosamente para ir al Evangelio. No, está hablando de otro, es otra cosa la profunda. Por la fe que una vez fue dada a los santos. Esa va a ser nuestra pelea, digamos. Lo otro va a ser nuestra tarea. Pero la pelea grande que vamos a tener es por mantener la pureza de la fe. Porque la fe va a siempre estar intentando ser pervertida. ¿Se fijan? Así es que la lucha es para que nuestra fe no se pervierta. Y vamos a contender fervorosamente por la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora, la esencia del mensaje del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio del otro ángel. Aquí ya aclaro un poquito más. O sea, ese otro ángel, que es el ángel de Apocalipsis 18, que es el que trae la lluvia tardía, que es el ángel que llena la tierra con su gloria, la predicación de él es la misma, es la esencia del segundo ángel. ¿Ya? Por eso dice, la esencia del mensaje del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio del otro ángel, que ilumina la tierra con su gloria. Estos mensajes se mezclan en uno, solo para ser presentados a la gente, ¿cuándo? En los días finales de la historia terrenal. Miren, el tercer ángel, ¿no es cierto?, se va a mezclar con el segundo para ser presentado solamente en los días finales de la historia terrenal. Tienen que ser entregados con el poder de la lluvia tardía, ¿ya? Y se van a mezclar en uno, porque ahí se va a cumplir esto de que la tierra va a estar, las iglesias van a estar totalmente corrompidas, como van a estar tan corrompidas, ya no tienen luz para entregar. ¿Quién es el único que va a tener luz para entregar? El pueblo de Dios, que es un pequeño remanente. Entonces, para que ese pequeño remanente pueda predicar a todo el mundo, tiene que venir con mucho poder, tiene que venir con la lluvia tardía, ¿ya? Y entonces sí se da la advertencia final para que la gente que todavía es sincera y está en la iglesia caída, al igual que pasó en el tiempo de nuestros pioneros, sea invitada a salir de esas iglesias, o se siente instada a salir por el mensaje, ¿no?, que se está dando. Dice, todo el mundo será probado, y todos los que han estado en las tinieblas del error, en lo que respecta al sábado, el cuarto mandamiento, comprenderán el último mensaje de misericordia que ha de darse a los hombres. Este es un mensaje en cuanto al sábado. Ahora, si nosotros tenemos como tarea solemne entregar el mensaje respecto del sábado, que ha sido ignorado y mal entendido a todo el mundo, cuán importante es que nosotros mismos lo estemos guardando y lo estemos guardando completamente. Porque hay muchos que no saben guardar el sábado, y siendo adventistas de años, no saben realmente qué significa guardar el sábado. Entonces dice que cuando nosotros prediquemos con gran poder en lo que respecta al sábado del cuarto mandamiento, dice entonces, ¿qué pasará con la gente? Comprenderán el último mensaje de misericordia que ha de darse a los hombres. Todos los que sean, como decía acá, dice, todos los que han estado en las tinieblas del error, o sea, por error, no por indolencia, sino por el error, entenderán lo que respecta del sábado al cuarto mandamiento. Comprenderán el último mensaje de misericordia. Ahora, nuestra obra consiste en ¿qué? En evangelizar al mundo, decirle que Cristo vino y dio su vida por nosotros. Es un mensaje muy reducido, no es el último mensaje de advertencia a este mundo. Ese mensaje lo tienen todas las iglesias, lo predican las iglesias caídas, hermano. Todas las iglesias caídas, que sabemos cayeron para 1844, predican, discipulan, hacen discípulos. Como también en tiempos de Jesús hacían discípulos los fariseos y la gente de ese tiempo, y el Señor Jesús dijo que recorrían el mundo por hacer a un prosélito, y una vez hallado lo hacían doble hijo del infierno que ellos. ¿Se acuerdan? Bueno, todas las iglesias caídas predican el evangelio de que Cristo vino a morir por nosotros, que murió en la cruz y todo eso, pero ese no es el mensaje que va a separar el trigo de la cizaña.
no es el último mensaje de misericordia, no es nuestra misión distintiva, porque eso es un mensaje que ya está implícito en todo seguidor de Cristo y que lo hacen hasta las iglesias caídas. Nuestra obra, dice, consiste en proclamar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Díganme ustedes, ¿cuáles de las iglesias caídas proclaman los mandamientos de Dios? Tendríamos que encontrar una que los guarde todos. Ah, si yo conozco una iglesia que guardan el sábado, ya, tenemos el primer punto. ¿Y el testimonio de Jesucristo? O sea, todo lo que Jesús nos ha revelado, porque todo lo que Jesús nos ha revelado es más que lo que nos ha revelado aquí, en la Biblia. Jesús nos ha enviado una profeta especial para nuestro tiempo, para apuntalarnos para hacer esta última tarea. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Es toda la revelación que Jesús nos ha dado. Entonces, si hay algunas religiones para que guardan el sábado, pero tienen el testimonio de Jesucristo, saben lo que Jesús nos ha dicho respecto de Apocalipsis, que nosotros no lo entendíamos si no fuera por eso. ¿Saben lo que ha dicho la sierva del Señor al respecto? Bueno, entonces ahí nos vamos a sacar a toda la otra iglesia y va a quedar solamente un remanente. Solamente nuestra iglesia está en condiciones de proclamar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nuestra obra consiste en proclamar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, y es una obra intransferible y que nadie más la está haciendo ni la puede hacer. ¿Ya? Ahora, la luz especial, recordemos esto, que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. Son cosas que van a pasar, sucesos, eventos que van a pasar en el tiempo en que se esté proclamando los mensajes de los, o bajo los mensajes del primer ángel y del segundo, ¿ya? Y la gente debe ser probada, así que nos dijeron cuáles eran esos eventos que los 7 truenos, las voces de los 7 truenos dijeron, porque dice que nuestra fe tiene que ser probada. Y sabemos que la prueba va a tener que ver con el sábado. Eso lo saben. ¿Ya? Ahora, el plan de Dios era que, o sea, la más importante prueba, digamos, el plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que sus mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esa mayor luz es la que va a hacer esa obra específica en nosotros para que nosotros pudiéramos estar aptos para poder dar el último mensaje, el del tercer ángel, que es el más terrible. Ahora, miren, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Porque dice que nosotros vamos a tener que proclamar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, tenemos que tener el testimonio de Jesús, proclamar el testimonio de Jesucristo. Pero además de eso tenemos que tener la fe de Jesús. La fe de Jesús es la fe, tanto la que Jesús tenía como la que Él nos da, porque Él nos da la misma que tenía. Y es toda su doctrina. ¿Se acuerda que cuando Jesús dijo que tuvieran cuidado de no llevar esa, ¿cómo dijo? Levadura, se estaba refiriendo a la levadura de los fariseos, y ellos pensaban que les hablaba de que se habían comprado pan a los fariseos. ¿Cómo hacer eso? Dijo, no, yo les hablo de la doctrina de los fariseos. ¿Se acuerdan? Y el Señor, en cambio, hablaba de su doctrina y decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que Jesús tenía una doctrina, pero que la había recibido del Padre y que Él la dio a sus discípulos para que ellos la dieran al mundo. ¿Y qué tenemos en Apocalipsis? En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, justamente dice eso, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ahí tenemos Dios, Jesús, el ángel, el profeta Juan y Juan al mundo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la fe de Jesús. La fe de Jesús, ¿no es cierto? Es la misma doctrina de Jesús y que es la que dice la palabra del Señor, que la fe no viene, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios está indisolublemente unida a la fe de Jesús.
Son una y la misma cosa casi, están unidas. No podemos separar la fe de la palabra. No existe una fe basada en otra cosa que no sea en la palabra, por lo menos no una fe verdadera. La fe verdadera no se basa en impresiones, la fe verdadera no se basa en sentimientos, la fe verdadera no se basa en cosas espectaculares y milagros. La fe verdadera se basa en la palabra de Dios. Y los milagros deben ser confrontados con la palabra de Dios para que puedan ser recibidos como que si fueran de Dios. Entonces, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Aquí dice, estamos bajo el mensaje del tercer ángel. ¿Ya? Claro, porque si ustedes leen Apocalipsis, miren, Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, está. El primer mensaje, versículo 6. Dígola por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, etc. El segundo ángel, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, etc. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca, bla, bla. Después sigue el versículo 10, el versículo 11, el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, por eso está diciendo, la hermana Joy está citando ese versículo 12 y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12, aquí estamos bajo el mensaje del tercer ángel. Claro, porque viene justo después del último ángel, que es el tercero. Después de esto, ya, después de estos tres ángeles que se vieron aquí y de este enunciado acerca de tener la fe de Jesús y los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, no solamente tenerlos, sino guardarlos, tanto la fe como los mandamientos, dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Por eso piensan que es un cuarto ángel, ¿ya? Y ahí es donde se nos empiezan a producir enredos, ¿ya? Y ese es Apocalipsis 18, ¿ya? Entonces, miren, ella decía, ahí estamos bajo el tercer ángel, pero después de esto ve a otro ángel. Ahora, dice acá, el Señor se ha agradado en dar a su pueblo el mensaje del tercer ángel como un mensaje decisivo para presentar al mundo. Bueno, pero ¿cómo si el tercero ya estaba y después dice que todavía tienen que pasar sucesos en el primero y segundo ángel, porque todavía no estamos preparados para el tercero, pero ¿cómo? Y ahí dice, ahí estamos en el tercero, a ver, ¿cómo es? Mire, dice, el Señor se ha agradado en dar a su pueblo el mensaje del tercer ángel como un mensaje decisivo para presentar al mundo. ¿Qué es lo decisivo? El mensaje. El mensaje. Eso es lo decisivo, lo que va a tener que el mundo considerar. ¿Y qué dice el tercer ángel? El tercer ángel de Apocalipsis 14 y también el del Apocalipsis 18, dice el tercer ángel de Apocalipsis 14, dice, lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, esto es el versículo 9 de Apocalipsis 14, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ya, entonces, ¿ese mensaje ya se dio? Bueno, para que ese mensaje pueda darse, primero tiene que haber una marca, tiene que haber una bestia y su imagen. La bestia está, pero la imagen todavía no está hecha. Entonces, ¿cómo vamos a estar predicando el mensaje del tercer ángel si todavía no está ni la imagen de la bestia, ni la marca? Y aquí dice que el Señor se ha agradado en dar a su pueblo el mensaje del tercer ángel como un mensaje decisivo para presentar al mundo. Pero ¿cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo su pueblo va a entregar este mensaje decisivo al mundo? Y eso es lo que tenemos que ver. Ahora, Juan contempla a un pueblo distinto y separado del mundo que se rehúsa a adorar a la bestia o a su imagen, que tiene la señal de Dios, que guarda su sábado el séptimo día, que ha de ser mantenido santo como un monumento conmemorativo del Dios viviente. ¿Qué significa que el sábado sea santo? Apartado para uso sagrado. Eso es algo santo. Ese es el concepto de santidad bíblica. Santidad es apartar algo o alguien para un uso sagrado.
¿ya? Cuando los sacerdotes eran apartados, por ejemplo, en el santuario para poder oficiar como sacerdotes, tenían que estar una semana preparándose para poder, digamos, ser ordenados como sacerdotes. Nosotros aquí apartamos cada un día de la semana, cada 7 días, para ser usado para las cosas espirituales. Y eso es apartar el sábado, ¿ya? O sea, no es como me decía ese médico presbiteriano que en su iglesia también guardaban el domingo, pero algunos iban a la playa. Él tenía muy claro el concepto de que no era guardar el domingo, irse a la playa. Ojalá lo hubiera entendido en el contexto del día correcto, pero tenía el día incorrecto, pero tenía el concepto correcto de cómo guardar el día de reposo, digamos, que es el sábado. Ahora, bueno, aquí me quedé yo con esto. Dice que, y bueno, había una cita, porque está hablando de guardar el sábado como la señal de Dios. Había una cita, a ver, si me acuerdo. Ya, bueno, si me acuerdo les voy a decir. A ver, pero un momento. Perdón, un momento, ya. Ahora dice, el sábado como un monumento conmemorativo del Dios viviente, el creador de los cielos y de la tierra. De este pueblo escribe el apóstol. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De este pueblo escribe él, eso, que guardamos tanto los mandamientos como la fe de Jesús. ¿Ya? Aquello en que Jesús creía, lo guardamos porque lo practicamos. ¿Ya? No se trata de sencillamente guardarlo ahí, ponerlo arriba del velador, como algunos ponen la Biblia arriba del velador para que les traiga buena suerte. Se trata de guardar en el corazón para que se puedan manifestar en la vida. ¿Ya? Ahora, 2 dimensiones para los 3 mensajes. Aquí pretendo yo que nos quede más claro esto. Primero, en su dimensión temporal, y es parecido a lo que ocurre con la lluvia tardía. Tenemos que verlo bajo 2 dimensiones al menos. En su dimensión temporal, aún no estamos en el tiempo del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque todavía no existe marca, porque todavía no existe imagen de la bestia. Así que en la dimensión temporal, eso todavía no ha ocurrido. No ha aparecido en los periódicos, no ha aparecido en la televisión, todavía no sale en ninguna parte de que no sé, el mundo se haya puesto todo de acuerdo, los protestantes y todo, para que se guarde el día domingo. Todavía no. Así que aún no estamos en el tiempo del mensaje del tercer ángel, porque vamos a tener que proclamar y advertir al mundo que no tome la marca, si todavía no hay ninguna marca. Lo podemos hacer en cierta medida, por adelantado, pero no lo podemos hacer tal como aparece en la proclamación y con la lluvia tardía sobre nosotros. Ahora, en su dimensión espiritual, sí estamos bajo el mensaje de los 3 ángeles, incluyendo el tercero. Porque se supone que en la dimensión espiritual nosotros estamos guardando el día que va a ser el sello de Dios y estamos enseñándole a las personas a guardar las doctrinas redescubiertas que fueron borradas durante ese periodo de 1260 años de tinieblas. Y nosotros las hemos ido redescubriendo y se las estamos enseñando, y entre esas está la observancia del sábado. Y cada persona que baja las aguas del bautismo se supone que tiene que estar guardando el sábado. Por lo menos tiene que saber que existe, o no tiene que saber, debería estarlo guardando, pero por lo menos sabe que existe. ¿Ya? Entonces, en la dimensión espiritual sí estamos bajo el mensaje de los 3 ángeles, porque sí le estamos diciendo, ahora me acuerdo, la cita de primeros escritos en que decía, justamente, y en la misma página 67, decía, ahora debemos estar en condición de decir no para no recibir la mágica de la bestia. Miren, a ver, un segundito, primero escrito, acá, página 67, se las leo enseguida, y vean por qué, yo decía, ¿para qué puso eso aquí? Como que viene como casi fuera de contexto. No está fuera de contexto. Cuando uno lo estudia en el contexto de los mensajes, los 3 ángeles lo pueden entender. Cuando dice ahí, el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses, tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, cuando se promulgue, es futuro, presente, pasado, es futuro. Entonces, los que no quieran en ese futuro ya tomar esa marca de la bestia y su imagen,
deben tener ahora, dice, y la hermana Juárez lo puso subrayado, por eso aquí está con cursiva, deben tener ahora, ¿qué cosa? Decisión para decir, y otra vez cursiva aparece la palabra no. Ahora, no. Ahora, en este tiempo. Mire, con razón que el Espíritu Profecía subrayó esas dos palabras, el ahora y el no. Porque ahora, en ese tiempo y ahora, en ese tiempo Jesús pensaba venir, y ahora piensa venir, ya, ahora. Tuvieron que tiempo, dijimos que los vientos tuvieron que ser sujetados, pero ahora van a ser soltados prontamente. Entonces, cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir no, no queremos honrar la institución creada por la bestia. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, si ahora no estamos del todo decididos a guardar el sábado como debe ser, no vamos a estar en condiciones de decir no a la marca de la bestia. Algunos dicen, no, si cuando llegue la marca de la bestia y nos obliguen, ahí yo voy a decir que no. Pero resulta que ahora todavía no guardan el sábado como debe ser. Entonces, ahora debemos estar en condiciones. No estamos en condiciones, porque ahora no estamos guardando el sábado como debe ser. Si lo estuviéramos guardando como debe ser, entonces podemos siquiera esperar, tal vez estar en condiciones. Pero si no, estamos fuera de todo alcance. ¿Por qué? Porque el diablo nos va a engañar. Hay mucha gente engañada dentro de los mismos adventistas. Va al final llegar a creer que no hay que ser tan exagerado en esto de guardar el sábado. Y que también, aunque el sábado ellos pongan una firmita o una cosita ahí para que les puedan dar sus alimentos y les permita comprar y vender, eso no significa que sean apóstatas. ¿Por qué van a empezar a transar de ese modo? Porque ahora ya están transando. Y cuando ahora ya están transando en su observancia, uy, pero es que el jefe me dijo que una horita nomás, media hora el viernes, después la puesta de sol no es nada, yo no hago casi nada. Ahora ya están transando. Entonces, cuando lleguen esos subterfugios, muchos que van a haber para disuadirnos y para que no seamos estrictos en la observancia del sábado, entonces vamos a tomar la marca de la bestia. Por eso que ahí dice, debemos ahora estar en condiciones de decir, no, no queremos honrar la institución creada por la bestia. ¿Se fijan? Ahora, entonces, en la dimensión espiritual, sí estamos bajo el mensaje de los tres ángeles. Porque sí, ya Dios nos alumbró con la verdad del sábado. Y ya nos exige guardar el sábado para poder tener el sello de Dios. ¿Se fijan? Ahora, dice acá, 3 mensajes vigentes hasta el fin. Estas eran las verdades presentadas en el capítulo 14 del Apocalipsis. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación. Adrede lo puse con mayúscula, una. Dice que es una sola amonestación, pero que es triple. Es cuando decimos que Dios es uno solo, pero son 3 personas, aquí igual. Es una triple amonestación. O, en otras palabras, es un solo mensaje que tiene 3 partes. Los mensajes del ángel primero, segundo y tercero. ¿Ya? Los mensajes de este capítulo, del capítulo 14, no está hablando del capítulo 18, del capítulo 14, de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. Y en Apocalipsis 14 también habla, tan igual como en Apocalipsis 18, acerca de la marca, acerca de la bestia y de la imagen. ¿Ya? Ahora, la declaración, ha llegado la hora de su juicio, indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Es la hora final dentro de todo lo que ha sido su actuación en la historia de la humanidad. No la hora final solamente para esta porción de la humanidad, sino que se está refiriendo que es la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. ¿Ya? O sea, no tienen que estar los hombres todos vivos para que sea la obra final, ¿ya? Es la obra final de lo que Él hace, ¿ya? La hora de su juicio, entonces, indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres que ya comenzó. Cristo entró en su última etapa, en su última actuación para nuestra salvación. ¿Cuándo entró en esa etapa? En 1844. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. Hasta ahí. O sea, ¿cuándo se comenzó a proclamar? La hora de su juicio ha llegado en 1843, después 1844. Y ahora, aquí la cita nos está diciendo que esto debe seguir siendo proclamado hasta el fin de la intercesión, dice aquí, del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo.
es una verdad que tiene entonces que seguir siendo proclamada. ¿Ya? Entonces el juicio llegó y está en ejecución, activa. Solamente que no sabemos cuándo comenzará el de los vivos, pero que ya comenzó y sin duda ya el caso de Adán fue sellado, el caso de Abraham se fue sellado y el caso de, yo diría, de todos los muertos, pero no me atrevo a decirles eso ahora con la cita, pero sí que les diría que sí estamos próximos a empezar con la intercesión de los vivos, o a cerrarse la puerta de la gracia, o a descender la lluvia tardía, que es sinónimo de la misma época, del mismo, están en la misma dimensión temporal. Ahora, la hora de su juicio entonces se proclama hasta el final. Y ese es el mensaje del primer ángel. O sea, el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio llegado, va a ser proclamado ¿hasta cuándo? Hasta el regreso a la tierra de Jesús. Entonces va a estar vigente hasta la segunda venida. O hasta el cierre de la gracia, porque hasta el cierre de la gracia se predica, después ya no se predica. No tiene caso, porque el Espíritu Santo se retiró. No hay arrepentimiento. Así que cuando ya Dios no va a dar arrepentimiento, tampoco Dios va a dar predicación. ¿Ya? Ahora, la obra del juicio que empezó en 1844, el juicio comenzó en 1844, pero la proclamación del juicio comenzó en 1843. La obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. ¿Ya? Tanto de los vivos como de los muertos, de aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad, lo mismo que les acababa de decir. Ahora, los tres ángeles de Apocalipsis 14 que aparecen volando por en medio del cielo simbolizan la obra de los que proclaman los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Nosotros pensamos que van a venir ángeles a hablar, ¿no? No. Ciertamente que vienen, pero más que tres, vienen muchos ángeles para mover nuestros corazones y nuestras mentes en torno de los mensajes que el Señor está poniendo. Pero la obra es de los que la están proclamando. ¿Y quiénes son los que la estamos proclamando? Nosotros, los seres humanos. Así que los tres mensajes, los tres ángeles, digamos, son los seres humanos. Mire, repasemos. Los tres ángeles de Apocalipsis 14, que aparecen volando por en medio del cielo, simbolizan que la obra de los que proclaman los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Están unidos los tres mensajes. ¿Ya? Las evidencias de la verdad permanente y viva de estos grandes mensajes que tanto significan para la Iglesia y que han despertado tan intensa oposición de parte del mundo religioso, no han perdido vigencia. Y, entre paréntesis, no solamente no ha perdido vigencia los mensajes, sino la oposición. Porque ahora usted vaya a hablarle a una persona de otra iglesia, de las iglesias caídas, acerca de que el sábado verdadero día de reposo, y lo menos que va a hacer es esto. ¿Qué? No, estás perdido, tú no sabes nada de la gracia. Jesús clavó la ley en la cruz y cosas como esas. Entonces, todavía hoy despierta oposición este mensaje y la seguirán despertando cada vez más. ¿Ya? Y tanto el mensaje como la oposición no han perdido vigencia. Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes para que el pueblo de Dios no discierna claramente su significado, su momento y lugar. Entonces, esto estamos viendo hoy día. ¿Cuál es el momento? Y dijimos que hay una dimensión temporal y una dimensión espiritual. La dimensión espiritual está siempre vigente desde los tiempos de nuestros pioneros. Eran tres mensajes. Pero en la dimensión temporal estamos en el segundo mensaje. El tercero tiene que ser dado cuando entre en vigencia un decreto que va a hacer que existe una marca que va a separar al mundo en dos. Los que reciben la marca pueden comprar y vender, y los que no reciben la marca no pueden comprar y vender, pero tienen el sello de Dios. ¿Se fijan? Y esa situación todavía no se ha dado. Así que temporalmente, o sea, en la dimensión del tiempo, todavía no estamos en el mensaje del tercer ángel, pero sí lo estamos en la dimensión espiritual, en cuanto a que todavía el mensaje del sábado está vigente. Nosotros estamos enseñando el sábado y nosotros estamos a veces siendo perseguidos por el sábado. Muchas personas son despedidas de sus trabajos por guardar el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora,
Dice, Satanás se ha esforzado entonces para eso, para que nos perdamos y no lo entendamos y al final lo dejemos de lado. Que no entendamos su significado, y el significado es que el Señor demanda una reforma y un reavivamiento de su pueblo verdadero para amonestar al mundo. Y fíjense una cosa, los dos primeros mensajes van dirigidos al mundo o a la iglesia. Los dos primeros mensajes, que la hora de su juicio ha llegado cuando aparecieron estos mensajes. ¿Ya? Estos mensajes aparecieron primeramente para la iglesia, no para el mundo. ¿Ya? Y de hecho, nosotros ahora, cuando hablábamos con las personas, lo primero que le hablamos no es del juicio, que llega la hora del juicio. Miller sí habló del juicio al tiro, y eso trajo a la gente, porque él hablaba del juicio, pensaba que el juicio era el juicio final, que era la segunda venida. No sabía que existía un juicio purificador. Nosotros sí lo sabemos. Entonces, nosotros después que hemos estudiado la mayoría de las doctrinas adventistas, ahí le enseñamos a la gente sobre el juicio investigador, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, este mensaje de la hora del juicio ha llegado, iba más bien dirigido hacia su iglesia. Y en este caso fue para las iglesias que estaban más en Estados Unidos, en ese sector. Y la hora del juicio ha llegado, y que Dios había creado el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y el surgimiento o resurgimiento de la verdad del sábado fue descubierto por este remanente que quedó de todas las iglesias en ese tiempo, ¿ya? Y fue predicado en ese tiempo, y así, ¿no es cierto?, fue restablecida la verdad del sábado en ese tiempo, como también todas las otras verdades. El evangelio eterno fue ahora realmente el evangelio completo, porque le habían desmochado varias partes del evangelio durante 1260 años de oscurantismo espiritual. Se había perdido la claridad del mensaje de salvación del evangelio. La gente pagaba por el perdón de sus pecados, pagaba dinero por las indulgencias. La gente era supersticiosa, ¿ya? Y pensaba que si daba algunas, ¿cómo se llama? Bueno, un dinero, ¿no es cierto?, podía, ¿no es cierto?, salvarse, sus antepasados estaban muertos y podían pasar del purgatorio al cielo, cosas por el estilo, ¿ya? Creen en la mortalidad del alma y todavía creen, ¿ya? Pero estos mensajes iban dirigidos más para las iglesias, porque las iglesias debían tener un mensaje bueno, claro, completo, para poder entregar al mundo. Si no, ¿cómo iban a entregar el mensaje del tercer ángel? Si ni siquiera ellas tenían claras estas cosas. Entonces, este mensaje, los dos primeros ángeles, o predicadores, digamos, estos mensajes, estaban primeramente apuntando a las mismas iglesias. Y luego que esas iglesias comprendan claramente la verdad y la pongan en práctica, están preparados para predicar el tercer mensaje. Por eso que todavía no hemos llegado al tiempo del tercer mensaje, y por eso que dice en el mensaje de los 7 truenos, el comentario del Espíritu de Profecía, que el Señor no creyó conveniente todavía darnos luz acerca de esos, de lo que decían las voces de los 7 truenos, porque, como decía aquí, se los quiero leer literalmente para no tener que volver todas las citas para atrás y para no equivocarme, dice: no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. ¿En dónde iban a hacer su obra específica? En el pueblo de Dios, igual como en el pasado. Los dos primeros mensajes tienen que hacer primero su obra específica en el pueblo de Dios. En ese tiempo era un pueblo de Dios muy amplio, muy grande, que al final, cuando hizo el mensaje su obra, quedó reducido en un pequeño, un reducido remanente de más o menos 50 personas. Nuevamente esos mensajes tienen que hacer su obra específica en una iglesia adventista del séptimo día que está mundialmente esparcida por el mundo, pero que cuando sea hecha esa obra específica va a quedar reducido en número muy chiquitito, muy chico, no sabemos cuántos. Y a eso nosotros le llamamos, a esa obra que Dios tiene que hacer, zarandeo, ¿ya? Y con el zarandeo va a quedar una iglesia pura, como Dios quiere, ¿ya? ¿Y quién va a hacer el zarandeo? Dios dice, Dios usa el mundo para zarandear a la iglesia. Pero hay un zarandeo interno y externo, lo dijimos, pero no es el tema del zarandeo, pero más o menos para que tengan una idea. Ahora, entre paréntesis, no sé, estamos pasados la hora. Ya, pero vamos a terminar con estas citas para poder cerrar. Dice, Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes para que el pueblo de Dios no discierna claramente su significado,
separarse del mundo, prepararse para la venida del Señor, como Juan el Bautista, preparar el camino del Señor para que el Señor regrese. Su momento, históricamente, el mensaje del tercer ángel está a punto de ser dado, espiritualmente estamos ya en el mensaje del tercer ángel, y su lugar es el mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero esos mensajes, a pesar de que Satanás ha tratado de que nos confundimos en esas cosas, esos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Y esos mensajes nos llevan, son su norte, son nuestro norte, y nos llevan constantemente a ubicarnos en el lugar correcto. De todas las doctrinas que nos van a extraviar, el mensaje de los tercer ángeles, de los tres ángeles, tienen la tarea de mantenernos con el norte allí adelante y sin extraviarnos, ¿ya? Así es que, bueno, no me ocupo aquí, ahí, la fuente. Testimonios tomo para la iglesia, los otros testimonios solo son en inglés y tienen otro número de página, pero testimonios para la iglesia son en español, el sexto tomo en la página 26. No me ocupo la cita, la traté de meter acá, pero ya no me cabía, así que ahí, para que sepan dónde está eso, y vamos a tener que dejar hasta aquí la clase de hoy, pero creo que por lo menos me interesa que tengamos muy claro, unas cuantas cosas, ¿ya? Una, en qué consisten los mensajes de los tres ángeles, que hubo dos mensajes que se predicaron y que tuvieron su efecto y que se van a repetir, y el segundo mensaje especialmente, que tiene que ver con nuestra tarea especial, y cuando nosotros hayamos sido nosotros impactados con ese mensaje, ¿no es cierto? Entonces Dios va a hablar. Ahí van a ser emitidas las voces de los 7 truenos, van a ser eventos, sucesos que van a acompañar a nuestra predicación y que van a hacer que la predicación sea potente y pueda volver el mundo a Dios. Así es que ese va a ser el derramamiento de la lluvia tardía, la que va a permitir que va a ser dado cuando hayamos sido purificados, y por eso que habla que tiene que hacer una obra específica en nosotros, que es una obra de purificación. Entonces la lluvia tardía vendrá, y entonces el tercer ángel podrá dar su mensaje con poder. Eso me interesa que lo tengamos muy claro. ¿Cuáles van a ser esos eventos con que Dios va a sacudir a nuestro pueblo? No lo sabemos. No lo sabemos porque el Señor los selló. Y no los vamos a saber hasta que Dios los deselle, porque esas cosas están en las manos de Dios. Y cuando Él quiera que lo sepamos, lo vamos a saber, y cuando no, no, y eso ya lo vimos. Dios es el que puede sellar y el que puede abrir. Y ahora están sellados, porque todo el pueblo de Dios primero tiene que recibir una luz mayor. Tenemos que ponernos a estudiar. Dice que hay cosas, como decía aquí, dice, no era lo mejor para la gente conocer esos eventos porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. ¿Cuándo? Cuando estemos siendo probados. Ahora, en este tiempo, estamos descubriendo verdades más maravillosas y avanzadas. Personalmente, hermanos, ahora estoy entendiendo el mensaje de los tres ángeles. Debo confesar que yo antes no lo entendía así, tan claramente. Tenía una idea del mensaje de los tres ángeles, pero no clara como la tengo ahora. Y todavía creo que todavía puedo aclarar más. En estas sola semana he aprendido muchas cosas. Y el Señor nos va dando más luz en cuanto a muchas cosas más. Así es que esa luz va a ser nuestra prueba también, la que nos va a fortalecer para mantenernos inconmovibles cuando llegue la hora de la prueba, si es que la ponemos en práctica. Porque cuando no practicamos, no se nos da más luz. ¿Ya? Muy bien, eso creo que era lo más importante que teníamos que ver hoy. Hay otras cosas que he ido descubriendo, pero las vamos a tener que ver más adelante. Que Dios los bendiga. Nos encontraremos el próximo sábado nuevamente a las 4:30 para la confraternización, a las 5 aprox, a veces pasadito, para el inicio de nuestra clase. Y vamos a pedirle ahora a la persona encargada, por favor, que pueda tener la última oración. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el estudio de tu palabra, por el espíritu de profecía. Gracias, Señor, porque nos muestras estas verdades a través de tu sierva Jacqueline. Te rogamos que tú grabes en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que vamos aprendiendo, Señor, y que nos ayudes a perseverar en tus caminos en este tiempo tan complejo. Fortalece, Señor, nuestra fe y ayúdanos, Señor, a estar tomados de tu mano en esta semana que va a comenzar.
Amén. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, que tengan una bendecida semana, sobre todo espiritualmente y en la salud. Chao a todos, que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios.